he dividido en 4 segmentos, son realmente pequeños, ¿verdad? Y principiando con unas consideraciones generales. Parto de este supuesto, que el fin del mundo ya ocurrió. El fin del mundo, por favor, no pensar que me voy a referir a elementos teológicos, religiosos, no lo quiero plantear en ese sentido, sino quiero plantearlo en el sentido del fin del mundo como el ocaso de las ideas que nosotros veníamos manejando antes de este evento que conmovió al mundo, que fue la pandemia. Antes del coronavirus, digamos que este es la línea fronteriza más clara, pero que tiene antecedentes ya. Sabemos nosotros que a partir de la pandemia se evidenció, somos educadores, el sistema educativo frágil y desigual que marcaba a la mayoría de sociedades latinoamericanas. Me referiré sobre todo un poquito a Latinoamérica, lo poco que conozco de la misma, tristemente, porque los latinoamericanos a veces nos desconocemos entre nosotros, ¿verdad? Y con un poquito de énfasis en mi país, que es pues el contexto en el que me muevo. Pero este contexto de un sistema educativo frágil y desigual se mostró casi en toda América Latina, se mostró que había un currículo ajeno a la vida real, se mostró que las prioridades en la vida no eran necesariamente las mismas para las que nos habían formado, los enunciados famosos de los perfiles terminales de las carreras, de los perfiles terminales y las competencias que se esperaban por parte de los ministerios de educación, de grandes entidades educativas. Colocó también en una posición diferente a la educación musical, a las artes en general y a los saberes de la escuela institucional de otra manera. Por primera vez se mostró la respuesta de los niños y los jóvenes ante la música a públicos que no sabían cómo era esta respuesta, porque por primera vez los padres de familia, tíos, abuelitos, las mascotas, ingresaron a nuestra sala de clase y pudieron apreciar otra forma. Se hicieron visibles esas realizaciones importantes que tal vez de alguna manera no habíamos visto. Se auxilió también desde la sensibilidad y la creatividad por medio de la música a un conglomerado social que no lo había percibido de esa manera. En paralelo, estaba provocándose una crisis tremenda entre los músicos y los educadores. Nos habíamos quedado muchos sin trabajo, estaban cerrados los centros usuales de trabajo de los músicos, las salas de concierto, los teatros, los lugares de espectáculo, los restaurantes donde a veces se contrata, las instituciones religiosas, las iglesias, todos estos centros que dan cabida al músico estaban cerrados. Entonces, comenzó a darse una movilización diferente, fueron cambiando de golpe los enfoques, los recursos, demandaron respuestas urgentes. Este tiempo, me parece a mí, haciendo una pequeña comparación, que es como este fenómeno natural maravilloso que hay en el encuentro de las aguas entre los ríos Solimões y Negro en Manaus, Brasil. Vemos el río Negro, que tiene una coloración muy oscura, y vemos el río Solimões, que tiene esa coloración cafecita como color chocolate. Y estos ríos van juntos gran cantidad de kilómetros y no se mezclan. No se mezclan porque dicen que hay 3 características que impiden que se puedan mezclar. La velocidad de las aguas, ya que un río es más rápido que el otro. La temperatura de las aguas, ya que un río es más frío que el otro. Y la densidad de las aguas, porque los componentes de ambos ríos son diferentes. Van varios kilómetros así, luego pasan por una serie como de rocas, como de peñascos, y entonces sí, después de pasar ese momento del choque, salen formando un solo y gigantesco río, el Amazonas, el Amazonas.
me imagino yo y me pregunto cuál será este Amazonas cultural que va a salir ahora, porque pareciera que tenemos la confluencia de dos ríos, el río de la corriente anterior en la que veníamos y el de la corriente actual en la que estamos. Traigo una imagen siempre del mundo de las artes, como podría ser una imagen de teatro renacentista, tal vez, en el cual dentro de los postulados que decía que había que tener unidad de espacio, unidad de tiempo y unidad de acción. Ustedes deben recordar por sus cursos de literatura o por sus cursos de teatro, cómo todo tenía que ocurrir en un mismo espacio escénico. No se cambiaban decorados, todo ocurría en el mismo saloncito. Todo tenía que ocurrir en el transcurso del día, desde que amanecía hasta que anochecía, y solo se hablaba de una acción. Esto, por supuesto, en el teatro contemporáneo ya no existe. Y lo quiero comparar un poco con la época actual, un momento en el que pareciera que en la vida real se ha roto, se ha resquebrajado todo esto. Se rompió el tiempo porque ahora nos manejamos en un tiempo sincrónico y asincrónico. Nos preguntan a nosotros si nuestras clases van a ser sincrónicas o si van a ser asincrónicas y nos dicen, maestra, quedó grabada la clase porque yo no pude estar, pero quiero tenerla. Sí, entra, ahí está la clase grabada. O podemos decir, ¿quieres recibir? No voy a estar la próxima semana, ¿puedo recibir la clase? Y si estuviera grabada, diríamos sí. Es decir, que ahora viajamos en el tiempo, adelantamos, retrocedemos, también se rompió el espacio. En este momento yo tengo el privilegio de tener a esta audiencia maravillosa colombiana en la salita de habitación de mi casa, aquí en la ciudad de Guatemala, pero a la vez yo me siento en Tunja, yo me siento en Colombia. Rompimos la unidad espacial y rompimos también la unidad de acción, porque ya no podemos contar una sola historia, ya no podemos centrarnos de una sola forma de trabajar, porque hay una focalización diversa que pasaremos a ver en este momento. En estas unidades neoclásicas tampoco se podían mezclar el verso y la prosa, no se podía combinar géneros. Sin embargo, ahora todas las corrientes se superponen, se yuxtaponen, incluso se oponen entre sí. Y adicionalmente tenemos un escrutinio familiar, un escrutinio social sobre lo que estamos haciendo. Todo mundo puede opinar sobre lo que estamos planteando y diciendo. ¿Estábamos preparados? Muchos dicen, no, no estábamos preparados para esto. Sin embargo, pienso que sí estábamos preparados o preparándonos, que llevábamos años de un proceso previo, aunque no todos. Y ahora voy a citar algunas palabras de este extraordinario escritor italiano que es Alessandro Barico. Tal vez ustedes recuerdan varias de sus obras, y yo voy a mencionar específicamente de una obra interesantísima de él que se llama The Game. Aunque él es italiano, el nombre de la novela está puesto en inglés, probablemente usted lo conozca, y él habla de una nueva idea de la humanidad. Habla del mundo y del ultramundo. Increíblemente, esta novela sale en el 2018. Y según Barico, él dice que hay dos mundos. El mundo físico, el mundo natural, y un ultramundo constituido por todo lo que la tecnología y las redes sociales han creado. Desde las pantallas, los celulares inteligentes, las tablets, toda esa explosión constituye el ultramundo. Y en la novela habla que nosotros estamos metidos dentro de una especie de videojuego y que nos hemos ido habituando a este mundo porque es agradable, porque es fácil, porque ahora es imprescindible. Pierda usted su celular. Donde pierda su celular una mañana y usted siente que se muere, le palpita el corazón, porque ahí estaban los teléfonos, todos los datos, sus mensajes, el trabajo, todo usted lo cargaba dentro de este aparatito. Veamos cómo dependemos de todo esto. Y dice Barico, la televisión
que no sé cuántos años tiene la televisión de estar rondando, ¿no? Quizá pongamos que fue en los años 50, para el 2000, digamos que tenga 78 años la televisión. Llevamos 70 años de estar preparándonos para ese entorno. Estamos 70 años ya aprendiendo a movernos en un mundo real e irreal como el mundo televisado, ¿verdad? Las series de televisión, ahora nos están obligando a ver. Yo estoy hablando ahorita y dije Alessandro Barico, y es probable que usted haya visto en su celular Alessandro Barico, ya esté viendo la biografía, ya está viendo la fotografía, si es guapo, si es viejo, cuántos libros más ha escrito, ya está descargando el libro si se puede. Veamos ese juego de lo real a lo irreal. Dice Alessandro Barico, cito textualmente, somos seres humanos de una civilización nueva. Se está cerrando el arco de una civilización iniciada con Descartes en el siglo XVIII y que acabó con el nacimiento de la Mac de Apple en 1983 y la caída del muro de Berlín en 1989. Somos los primeros de una nueva historia que durará 200 años al menos. Ser los primeros es lo que provoca estas reacciones de incertidumbre, aprensión y miedo. Mire qué interesante lo que nos está planteando Barico. Nos está diciendo efectivamente que el fin del mundo ya ocurrió. Es algo que venimos diciendo. Evidentemente existen también peligros innegables. Esto también es cita de Barico, continúa la cita, como el surgimiento de nuevas élites, otras élites se consolidan, el egoísmo de las masas, la expansión de los fake, ¿verdad? Las fake news, los populismos, aunque dice que Barico, ¿verdad? Él comenta que estos fenómenos son completamente desconocidos, ¿verdad? No son completamente desconocidos. Sin también él menciona el desafío que podemos tener allí, como es el fortalecimiento de la inteligencia artificial cada vez. Bueno, ese es un primer segmento general. Vamos a un segundo segmento, vamos así como deductivo, ¿verdad? Este nuevo mundo en la educación. Bueno, y aquí cito ahora, probablemente a ustedes les ha llegado este libro muy interesante de Mariana Maggio, Educación en Pandemia. Las citas a continuación, salvo que digan lo contrario, serán de Mariana. Como ella menciona en Educación en Pandemia, ella cita a Barico también, y dice, ¿qué implica educar entonces en este mundo y en este ultramundo al mismo tiempo? ¿Cómo proyectar las situaciones educativas? Y ella también dice, tuvo que haber una pandemia para que advirtiéramos algo obvio. No hay educación justa en una sociedad digital si docentes y estudiantes no están incluidos tecnológicamente. Pero ahí yo agrego, hay algo terrible. No hay sociedad justa si ni siquiera hay igualdad para que todo el mundo podamos estar conectados tecnológicamente. En este momento, ustedes y yo somos de este grupo privilegiado en América Latina que tenemos primero, que hemos ya sobrevivido al COVID. Segundo, que tenemos acceso a un sistema educativo y el privilegio de tener un trabajo que no lo perdimos en la pandemia y que nos permite también conectarnos entre conglomerados porque somos poseedores de una computadora, de una tablet, de un teléfono inteligente y tenemos por lo menos el dinero para pagar la cuota mensual de la conexión a internet o el comprar la tarjetita con los datos para el recargo del teléfono. Privilegio que a veces nuestros propios estudiantes no tienen o no tuvieron en algún momento y tuvieron algunos que desertar. El nivel de deserción que hubo con la pandemia ha sido tremendo. Sin embargo, las plataformas y todo esto nos obliga a pensar en ese profundo sentido social de la escuela. Valoramos el esfuerzo que
que tuvo todo el conglomerado docente para tratar de solventar en medio de esta crisis, con conexión o sin conexión, el acceso a la educación. Porque fuimos los docentes los que salvamos el sistema, más que los ministerios de educación. No estoy criticando a ninguno, por favor. Disculpen si hay alguna persona representante de un ministerio. Pero antes que vinieran las medidas políticas, que vinieran las medidas estatales, estuvieron las respuestas individuales de los docentes, ¿verdad? Y pienso ahora que los docentes en una primera etapa comenzamos a tener una especie de fervor, de temor, de ajetreo para preocuparnos por utilizar las plataformas, los programas, los recursos. Si bien los docentes universitarios casi en su mayoría teníamos ya aulas virtuales, teníamos una serie de elementos tecnológicos, no era necesariamente el mismo caso de la escuela secundaria, salvo la escuela secundaria con mayor posibilidad económica y mucho menos en el nivel de la escuela primaria y la escuela pública particularmente. Ese manejo de plataformas nos hizo primero comenzar a volvernos expertos o en Zoom, en Meet, en Collaborate, en cualquier plataforma. Luego de las plataformas, al manejo específico de programas, y los músicos teníamos que estar al tanto de Spotify, de SoundCloud, de cualquiera de estas plataformas, y adicionalmente muy involucrados en programas que ya veníamos nosotros manejando. Ya los músicos desde muchos años atrás, por lo menos 2 décadas, quedándome corta, venimos utilizando los programas de escritura musical como Finale, como Sibelius. Veníamos utilizando también los programas de grabación como un Soundforge, como un Audacity, que son los gratuitos, o como un Pro Tools. Todo esto ya era un engranaje que estaba. Ya era una posibilidad que se daba. Los límites los marcaba el poder adquisitivo, básicamente. Pero teníamos toda esta disponibilidad y en el ámbito de la música, esto es tremendamente dinámico, tremendamente necesario. Se daba todo esto en una gran mayoría. Pero quizá concentrarnos en la época de la pandemia, en toda esta situación, pudo habernos hecho perder la focalización de la comprensión de que no estábamos solo pasando de la pantalla, del pizarrón a la pantalla, sino que estábamos pasando al cambio de la era. Aunque nosotros ya hablábamos de una escuela abierta, de una escuela fuera, parecía que solo el edificio nos estaba limitando, pero no era eso. La situación esta de inequidad que se está viviendo en nuestras sociedades, la falta de acceso a las oportunidades, hizo mostrar que había mucho más que eso. Y nos plantea que el acceso a la educación digital es una falencia más de todos nuestros sistemas y de nuestros países. Unimos a esa falta al derecho a la educación digital, le agrego el derecho a la educación musical. Derecho a la educación musical que se ha perdido debido a una serie de lineamientos de políticas curriculares que vinieron impuestas desde organismos internacionales a la mayoría de nuestros países. Entonces nos encontramos en una situación en grandes mayorías sin acceso a la educación digital. Traigo aquí un videíto que tarda 5 minutos, un video de mi país, así aprovecho a mostrarles una parte de la realidad, porque lo que vamos a ver no es toda Guatemala de ninguna manera. Tarda 5 minutos, tal vez yo lo reduzca un poco. Guatemala's highlands are a place of great natural beauty. No lo encontré en español, pero trae su título. Strong Maya traditions. An enormous hardship. Como no hay dinero, ¿qué vamos a hacer? Estamos en la mano de Dios. The indigenous population still wears the scars of war. There's poverty. Aquí voy a adelantar a lo que les quiero mostrar, que es el profesor. Es una pandemia. Te mata y te mueres. But there are also remarkable examples of endurance. And one teacher who is providing a masterclass
on how to keep pedaling against all odds. Around the world, teachers are on the front lines of the coronavirus pandemic. They are unsung heroes working hard to keep kids safe and classes going. We visited one young teacher in the mountains of Guatemala who has risked it all for the love of his students. Bien. Aquí vamos a ver a un profesor del área rural, el profesor Lalito. Desde marzo, pues todos empezamos a improvisar como docentes porque empezamos a ver qué hacer para enseñarles o para seguir con el proceso enseñanza-aprendizaje con los niños. Mi día comienza así. Empecé a mandarles trabajos por WhatsApp, a grabar videos, a intentar con plataformas virtuales, pero no había respuesta. Aquí estaba el dato que yo buscaba. Pude hablar con los padres de familia y me decían, es que los niños no están aprendiendo y nosotros no tenemos la capacidad para enseñarles o para orientarlos a ellos. Fue por eso que me motivé a ir hasta sus casas. Hola, Oscar. That's when Professor Lalito, or Gerardo Amílcar Ixcoita Vico, used his family's life savings. Aquí vamos a ver. Voy adelantando pedazos. Habíamos visto lo que es las fracciones, ¿verdad? Como usted ya lo aprendió, por eso se le abre las puertas en mi empresa de la pizzería Lalita 10. Entonces busquen los ingredientes ahí y lo va colocando, ¿de acuerdo? 4 octavos de cebolla, 5 octavos de brócoli, 4 octavos de piña. Como le digo, es una pizza que es muy saludable. Tengo 10 estudiantes y cada quien piensa diferente. Vamos a empezar Podríamos hablar de diferentes inteligencias. Es muy personalizada la clase con cada estudiante. Quería realizar un colegio. Me coloqué una meta y le dije, en 5 años yo pongo un colegio para ayudar a niños de escasos recursos, para apoyarlos en sus estudios. Pero pues las posibilidades no habían. Entonces llega esta oportunidad de poder hacer un... Fíjense que, disculpen que quise adelantar el cursor y se me trabó. Un finalito ahí que quiero que vean la parte de música. Aquí va. Lalito. Un trapeador que marca el distanciamiento. Y vamos a seguir con nuestro dedo índice. ¡Bien, Oscar! Creo firmemente que la docencia es una oportunidad. Bueno, entonces solo quería yo pues mostrar esta realidad contrastante, ¿verdad? Con la otra cara de la moneda para llegar. Las respuestas de los ministerios de educación fueron tardías en relación a las respuestas del maestro, pero aún así hubo. Y aquí nosotros puse esta fotografía de la estimada profesora Lilia Romero Soto, tal vez ustedes la conocen, educadora musical peruana, que en el programa Aprendo en Casa de Perú generó una expectativa y una audiencia enorme, porque fue un trabajo precioso que desarrollaron. No fue así en todos los países ni en todas las áreas. Vamos con el tercer segmento, los influencers, las viralizaciones y el aprendizaje. Bueno, para otros maestros, las pantallas fueron por primera vez. Nos tocó casi, o a algunos les tocó más que a otros, comenzar a introducirse en las redes sociales, estrenar en TikTok, tratar de retener la atención del estudiantado, ver ahí cómo un papá decía, pero qué bonito lo que hacen en clase, o como una mamá decía que no. Pero no se empezó a competir con nadie. Sin embargo, ya las redes tenían los influencers. Un mundo lleno de red. Miren esta definición que encontré ahí. Dice,
En un mundo lleno de redes sociales y medios masivos de comunicación, al ser humano se le ha ofrecido la oportunidad de crear los estereotipos de vida que sus gigabytes puedan costear. Allí entramos ahora a otra situación que a mí me gustaría que la pensáramos críticamente. Si un educador tiene que competir con un influencer, si un educador debe volverse un influencer, si aparte está el influencer, aparte está el educador, piense usted varias posibilidades, pero en esta tendencia y forma de vida que las redes sociales han transformado, los cambios se están dando muy rápido. Se considera influencer a cualquier persona que tiene esa capacidad de crear reacciones en sus seguidores, que habla algo concreto de un área, pero generalmente también esta persona es cooptada, es atrapada, es encontrada por alguna entidad comercial que empieza a ver que sus intereses pueden ser fácilmente conducibles merced a esta persona que tiene la posibilidad de vender una imagen llamativa que pueda acarrearle una cantidad enorme de individuos, con lo cual estamos viendo cómo esta persona también queda convertida en un producto. Aunque esta persona gane por ello, la persona también puede transformarse en un producto. Muchas veces también hay inconsistencias entre lo que se dice por parte de estos influencers y lo que hay. Empecemos por plantear cómo a veces usted está, cómo podemos caer en esa falsa situación de pensar que porque marcamos una tecla ya somos partícipes, como decir, tú puedes salvar el planeta si tal y tal cosa, y nosotros marca el hashtag tag, y nosotros marcamos el hashtag y sentimos que ya salvamos el planeta, que por haber dado con el dedo a una tecla, ya nosotros contribuimos a salvar el mundo, contribuimos a que ya no haya más árboles degradados, contribuimos a tal y tal cosa, sin ver que también los propios aparatos que nosotros están haciendo contribuyen a esa contaminación contra la que quizá luchamos. El poder de los influencers en la sociedad actual y depende de ese grado de credibilidad que puedan tener, lo cual es importante porque el público lo sigue y lo cree a pie juntillas. Porque el Internet, las redes tienen la particularidad de hacer creíble lo increíble, de dar validez al conocimiento empírico, al conocimiento de cualquier tipo, ¿verdad? De legitimar hasta lo ilegitimable. El impacto en muchas personas suele ser muy potente. Y para ser influencer no se necesita tener ni muchos recursos ni mucho dinero, pero se necesita querer involucrarse en el juego, en ese juego de moverse digitalmente, de estar todos los días actualizando la página, de generar un movimiento que sea observable por los seguidores que siempre están demandando algo nuevo, novedad constante. Esto en oposición a un educador, por el momento lo voy a contrastar, aunque no son las cosas necesariamente en blanco o negro. Pensemos que en algunos lugares la carrera del educador había llegado a cierto desprestigio o cierta desvalorización, a veces mezclada con agresión. Se había hablado ya de educadores con falta de vocación, con falta de formación, con poco profesionalismo, a veces con irresponsabilidad. Y entonces, como que algunas tendencias oscilaron, ¿verdad? Ah, bueno, si este educador está así, me paso al otro tipo de educador. Estos procesos, por supuesto, muchas veces los de los influencers se han generado en grandes cantidades desde las corrientes mercadológicas y empresariales, con algunas excepciones. Se asocian con marcas, se asocian con corrientes de opinión, con las llamadas tendencias, ¿verdad? Tendencias que inicialmente era un fenómeno de tipo estadístico para medir resultados de ventas, ¿verdad? Y los influencers pueden tener un ciclo, las tendencias pueden tener un ciclo de vida de 3 meses a 3 años. Se puede estar en la parte más alta de la tendencia y caer de golpe. Entonces, ¿quiero ser influencer o no lo quiero ser? Bueno, hay una página de Jordi Giovanni donde él
después del Congreso de Influencers Educativos realizado en Madrid en los años 2018-19, puso un listado de 20 influencers educativos y pone, mira, entre los 20, la UNESCO, la UNICEF, el Espacio Europeo de Educación Internacional. Y vemos nosotros, vamos a ver si influye más la UNESCO, pero por otro lado, alguien dice, YouTube es el influencer más grande en educación, es el más popular. Todos los docentes y estudiantes están al mismo nivel. Permite desarrollar cursos completos, carreras completas, gratuitas o pagadas. En la misma plataforma hay para preescolar, primaria, secundaria, universitario, hay cursos libres, pero también puede haber un rompimiento de estos niveles, porque también se puede permitir accesos desde diferentes vías, no necesariamente con la forma lineal tradicional. Todos los saberes pueden estar juntos. Yo puedo pasar de ver una clase de cocina a una de manualidades, a una de física cuántica. Aficionados y profesionales pueden estar en el mismo rango e incluso pueden recibir esas monetizaciones. YouTube tiene más de 500 canales educativos, por lo menos 200,000 suscriptores físicos. Cada día hay más de 500,000 videos relacionados con el aprendizaje y dice que estas redes fomentan una libertad de expresión que a veces no se tenía, oportunidades de asociación, oportunidades de información. Y aquí encontré, dije, ¿quiénes serán los principales influencers colombianos en educación? Yo encontré Diana Uribe, por ejemplo, con 113,800 seguidores en historia. David Calle en España, un profesor que da matemática y tiene 1 millón de seguidores. Jaime Altozano, que lo conocemos muy bien los músicos, 2.2 millones de seguidores. De esta situación del aprendizaje ubicuo, es decir, la posibilidad de estar aprendiendo en todo momento, en todo lugar. Ustedes dicen, pero esto no es nada nuevo. Toda la vida hemos podido aprender en todo lugar. Sí, pero ahora veamos como que esto está exacerbado, ¿no? Porque usted está en el teléfono y está buscando, deja el teléfono y se va a la pantalla, ¿verdad? Los influencers están en la educación informal, no tanto en la formal. ¿Verdad? Veamos cómo está esta situación, ¿verdad? Porque es esta propuesta en la que nos vamos moviendo, ¿verdad? En la que se hace esta nueva familia digital, ¿verdad? Entonces, los influencers son capaces de condicionar, transformar opiniones de seguidores y sin necesidad de ser personajes públicos. Son individuos que pueden producir cambios en las personas mediante perfiles que influyen a muchas personas de las comunidades. Un influencer es un agente de cambio, ¿verdad? Es un agente de cambio. Yo no digo si esto es positivo o negativo, solo veamos. Y hasta aquí me encontré, miren, preparando esta charla, una fórmula. Usted dice, una fórmula para ser influencer. Dice, entretenimiento más espectáculo, todo reunido en un audiovisual de un máximo de 20 minutos de duración. Ay, dije yo, falta algo aquí. ¿Qué le agregaría a usted? Platicaremos de eso después. Cuarta parte y final. Bueno, y la educación musical aquí, ¿dónde entra? Bueno, esto que vemos es como esa ola que tenemos ahí, una gran tempestad. Mariana Maggio, citándola nuevamente, nos dice, para los sobrevivientes del COVID-19, que en este momento somos ustedes y yo, la tarea, dice ella, es la construcción de un nuevo puerto de arribo, que nadie se quede atrás. Pero esto ya lo decía la ONU en el 2015. Entonces le agregamos, esto sería una búsqueda de erradicar, para empezar, ciertas desigualdades que ocasionan ir en distintos barcos en esta tempestad. Pero ocurre que ese puerto de arribo que la ONU pensaba en el 2015 se está desmoronando. El tsunami le llegó. Bueno, y como nosotros somos freirianos y este es un evento de investigación en el que el pensamiento de Paulo Freire está siempre presente, vemos que la educación no cambia el mundo, ya lo sabemos, pero sí cambia a las personas que vamos a cambiar el mundo.
Ahí estamos nosotros. Y ahora cito a otra gran pensadora latinoamericana, una gran educadora musical, que conjuntamente con la maestra Gloria Valencia, que va a hablar después de estas palabras, fundaron el FLADEM hace muchos años, 25 para ser exactos, 26 ya casi. Y Violeta dice, pienso que la transformación es necesaria, pero no como una transgresión, sino por amor. Veamos este profundo sentido humano que ya nos empieza a introducir dentro de los conceptos de la educación por el arte, de la educación en las artes y de la educación musical. Violeta de Gainza había propuesto ya desde los años 90 conceptos de pedagogía abierta. Y pensemos nosotros cómo las artes iban adelante de los diseños de la pedagogía general, con todo respeto para los pedagogos generales que pudieran estar con nosotros, pero solo hagamos una revisión de la historia de las ideas pedagógicas y observemos nosotros cómo, mientras la pedagogía general seguía trabajando con diseños cerrados, quiero yo, el ciudadano del 2020 va a ser así, y nos daban un listado de cómo lo queremos a nivel que desarrolle esta competencia, siempre lanzándonos a ver, vas a formar a la persona así, dándonos las situaciones prehechas, prefijadas. Kumarama Divelu, el didacta de las letras, de la lengua y literatura, que es de origen hindú, pero vive en los Estados Unidos, él había dicho, más o menos, por la época similar entre el 90 y el 2000, había dicho, ha terminado la época del método, porque ya no podemos ser condicionados por ciertos parámetros de sucesión de ejes temáticos. Y le preguntaban a Kumarama Divelu, ¿y qué viene ahora? Y él dijo, bueno, después del método vendrá el postmétodo. Sin embargo, Violeta de Gainza ya planteaba y decía, no viene el postmétodo, es la apertura. Es la apertura. Por supuesto, hablar de pedagogía abierta sería otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas nos anclan, nos amarran, nos detienen de esta posibilidad de soltarnos, de esta posibilidad de seguirnos introduciendo en este nuevo mundo? Bueno, dentro del sistema educativo, la evaluación es la guinda del pastel de fresas, es la camisa de fuerza y es el arma por excelencia del sistema en general, de los establecimientos educativos, de los directores e incluso de los maestros con los alumnos. La evaluación tiende a limitar, nos vamos a meter en un gran problema, sobre todo si su especialidad es la evaluación escolar, pero revisemos aquí, yo les copié 3 elementos, ¿verdad? Como qué tipo de temas se evaluaban, de qué manera se evaluaban. Se puede funcionar sin una evaluación en el sentido tradicional que veíamos. Y obviamente tendría que cambiar también la planificación. La planificación ya no puede ser como la manejábamos, con una linealidad. Ya no, porque ahora las respuestas son multimodales. Creo que la planificación va a andarse pareciendo mucho más a una infografía, a un diseño gráfico. Va a parecerse más a una obra de arte, no sé, de arte pictórico, abstracta, con posibilidades de ir para un lado, para el otro, como el currículo rizomático, que juega por todos lados, porque la construcción de la enseñanza tendrá que ir tornándose cada vez más colectiva. Los procesos de interpretación curricular, programas, los materiales, las propuestas, el ejercicio de la práctica de enseñanza, la documentación, la investigación, el rediseño. Los estudiantes tendrían que participar en ellos. Se ha dicho, pero no se ha hecho. Los padres de familia, todo tendría que reenfocarse, ¿verdad? Educar con conceptos colaborativos, porque hasta el momento nuestros conceptos son tan competitivos. Y si no, veámoslo en el reflejo de la sociedad poco solidaria que se ha venido formando, sobre todo después del neoliberalismo, una sociedad
que aísla al ser humano, que promueve el individualismo porque fomenta la competencia, la competitividad. Y es porque nosotros también hemos estado siempre apoyando los concursos, los estándares, los niveles de aprobación, las certificaciones, ¿verdad? Cuando pensamos nosotros en este tipo de situaciones, tendríamos que empezar a identificar cuál es la manera con que han crecido estos jóvenes, la manera en que ellos entienden la viralización, lo fácil con que nuestros estudiantes crean de una manera increíble. Usted les pide algo y de inmediato le hacen un TikTok, se filman un video, lo editan, lo mandan por las redes. Quiere decir, las formas de producción de conocimiento que manejan nuestros estudiantes, no porque nosotros se las hayamos enseñado, porque ellas los han aprendido por desenvolverse en este torno, nos retan a que la producción de música, que siempre ha sido el motivo y fin de estos procesos musicales contemporáneos, esa generación de música, ese sacar la música que cada uno para que exprese, ahí está. En los días de la pandemia en mi país, digamos que un miércoles nos dice a nosotros el gobierno, se cierran todas las escuelas, la universidad, y yo estaba dando ese miércoles mi clase y el siguiente día de clase, el viernes, ya nuestros alumnos íbamos a hacer en un curso de pedagogía musical que yo brindo, pedagogía musical contemporánea, todos los muchachos iban a llevar sus botellitas para hacer una exploración sonora con botellófonos, con tubos de PVC. Y entonces me pregunta una estudiante, maestra, ¿y ahora qué hacemos? Si no, ya no vamos a venir. Y entonces, pues la universidad tenía su solución virtual. Digo, bueno, entonces ya a partir de la próxima clase ya estamos en pantalla. Y un estudiante sube la mano y dice, hagámoslo, y de una vez le mandamos el video. Tenían la solución para todo. Pongo 15 segundos del videíto de esos días, de hace un año. Encontraron la solución de inmediato. Corto, solo era para ver. Todo está dado, tenemos un abanico de posibilidades frente a nosotros, citando nuevamente a Violeta de Gainza. El reto ahora no es que tengamos, no es que no haya cosas, es que ahora el reto es desarrollar criterio para saber qué cosas, qué elementos son los que tenemos que tomar.